Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando cuatro en línea. Emiliano, el zurdo, la Hermanoa, Carrero se presentarán este sábado a las 8 de la noche en la Plaza de Toros de Colonia. Así que sobran las razones para darse una vuelta por allí. A mí me encantaría. No voy a estar porque, ya les adelanto, voy a visitar la Feria del Libro. Me tocó, como si alguien lo decidiera por mí. Me tocó ir seguido 2 veces a Buenos Aires, pero bueno, una tenía que ver con la Semana Santa y la otra tiene que ver con la Feria del Libro, que es un rito que yo en general aplico, hago, recorro, costumbre, a esta altura rito, y que, bueno, tuvo la interrupción de 2 años consecutivos, pandemia mediante, y en este contexto no quería que dejar de ir. Así que estaré por Buenos Aires y estaré hablando y viendo mucho libro, mucha literatura. Ya está con nosotros nuestro querido y admirado amigo, está Sebastián García Parra en su columna Inteligencia Artificial. Hola Seba, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo Y andás? ya Sí, que hablamos de sí, libros, perdoname claro, la infidencia, tenés un libro ahí a mano, ¿no? Bueno, atrás tenés muchos, pero a mano tenés uno. claro, claro, cómo Mira no, vos, El Uruguay en cómo no. transición, el libro que sirvió de excusa para que recién conversáramos con su autor Carlos de Masi y también en su habitual columna de los miércoles, Juan Raúl Ferreira. Así que bueno, está Excelente todo, nota. está todo conectado. Muchas gracias. Y ya que estamos, y a lo mejor le pido a Diego, si no abuso, a Nacho, si no abuso mucho de su confianza, pues en el grupo tenemos la información del taller literario El Tilo, porque hoy arrancamos con el taller literario El Tilo. Quiero decir, el taller literario que empiezo a coordinar después de muchos años, retomo la coordinación de talleres literarios, invitado por mi querida amiga, hermana de la vida, Ángeles Vázquez. Bueno, lo cierto es que en un lugar precioso, en un marco bellísimo, bueno, frente al Tilo que están viendo ustedes, ni más ni menos, por eso le pusimos ese nombre al taller, el taller literario que coordino y que arranca hoy miércoles y que funcionará cada miércoles de 15 a 17 horas en Malvin, en Legrand, esquina Río de la Plata. Los que quieran más información, todavía hay tiempo de sumarse, naturalmente, 099 19 66 66, 099 19 66 66, y aquellos que tengan dudas acerca de qué contenidos, qué funcionamiento, cómo va a ser, la manera más sencilla de sumarse al taller literario es ir. Hoy vas, te gustó, la pasaste bien, te vinieron ganas y seguís viniendo a partir del miércoles próximo, ¿de acuerdo? Y seguís participando. No te sentiste tan a gusto, no es lo que vos esperabas, qué sé yo, se te complica la mano, tranquilo, están amigos como siempre y ya habrá otra oportunidad. Es esa la puerta abierta que tenemos para todos. Están todos convocados hoy de 15 a 17 horas. Les atiende Ángeles 099 19 66 66. Gracias entonces por permitirme el chivo, querido Sebastián. Relativamente cerca de por donde vos Sí, vivís. claro, está relativamente cerca, sí, sí, cómo no. Bueno, vamos arriba. Bueno, Seba, está buenísimo lo que nos propones porque tiene que ver en su columna de inteligencia artificial. Sebastián García Parra hoy nos propone aludir a las primeras mujeres programadoras. Exacto. Una historia que empieza casi hace 80 años. Y, y nos tenemos que remontar a, a un momento de la historia donde lamentablemente se da en los principales avances tecnológicos, en este caso la Segunda Guerra Mundial, donde este, obviamente la artillería era muy importante y los cálculos de artillería eran complejos, tan complejos que el cálculo de las trayectorias de los proyectiles eh, era todo un tema. Uh-huh. En esa época se utilizaba una especie de cartillas en la cual, bueno, a partir del tipo de proyectil, de la zona geográfica, eh, de la zona donde tenía que llegar el proyectil, de la velocidad del viento, se establecían una serie de cálculos matemáticos, algo así como entre 700 y 800 cálculos matemáticos para poder calcular cómo tenía que ser la trayectoria de ese proyectil. Y esos cálculos los hacían a unas personas que se llamaban computers, se les decían computers,
eran seres humanos y eran mujeres. Tenían una excelente formación matemática y un poco desde las sombras hacían estos cálculos de manera manual. En el año 1943, el ejército de Estados Unidos aprueba la construcción de una computadora para acelerar estos cálculos, ya que, bueno, como decíamos, estamos hablando de casi 800, que de repente se necesitaba hacer cada vez que se necesitaba hacer el cálculo de la trayectoria de un proyectil. Este proyecto llevó 3 años y se construyó la computadora ENIAC, una computadora basada en válvulas, ¿sí? Lo que ya algunos que están entrados en canas habrán visto algún electrodoméstico que funcionaba con válvulas. En ese caso, Radio, los televisores. radios, televisores, bueno, aquellos componentes previos a los transistores que calentaban, ¿no? Que demoraban en encender. Bueno, aquí estamos hablando de una computadora que ocupaba una superficie casi de 200 metros cuadrados, que pesaba algo así como 25 toneladas, y que tenía la friolera de unas 17.000 válvulas para poder funcionar como una computadora en ese momento. O sea, una computadora que era pre-transistor. Pero bueno, ese bicho, prácticamente esa construcción, estaba, bueno, de alguna manera haciendo un adelanto muy importante tecnológico, porque lograba hacer unas cuantas sumas y multiplicaciones por segundo. De hecho, se estimaba que más o menos lograba hacer unas 5.000 sumas por segundo, cosa que obviamente para esos cálculos que hacían esas computers previas, que eran manuales, generaba unos beneficios muy importantes desde el punto de vista de tiempo, cosa importante en lo bélico. Pasaron a la historia dos grandes hombres, que fueron los que diseñaron y participaron en la fabricación de esa computadora, que de alguna manera la historia los recuerda como los precursores de una serie de computadoras que se fueron fabricando luego, fundamentalmente en los Estados Unidos, primero digamos, con un uso bélico y después con un uso más civil más adelante. Básicamente estamos hablando de John Ecker y John Mauchey, que luego se convirtieron además en, bueno, centro de exposiciones. Algunos museos hoy llevan su nombre. ¿Está bien? Sin embargo, cuando vemos fotografías de la época, lo que vemos es, de hecho, animo a los oyentes que hagan alguna búsqueda en Google, que busquen ENIAC, ENIAC, y lo que van a ver es esa gran computadora con algunas mujeres, ¿sí? Que están paradas cerca de esos equipos. Sí. Y durante muchos años, y esto se sostuvo más o menos hasta la década de los 80, se decían que hay una terminología muy norteamericana, muy marketinera, que son las mujeres heladera. Las mujeres heladeras son las mujeres que en esa época se ponían al lado de la heladera, se sacaban fotografías, eran modelos, básicamente para vender ese tipo de electrodomésticos. Entonces decían que era una suerte de modelos que se paraban delante de esa computadora como para tomar esas fotografías. Sin embargo, esas mujeres, que era un equipo de 6, eran las que hacían funcionar esa computadora. Eran las primeras programadoras que lograban sacarle jugo a ese enorme bicho, que en un principio no implicaba escribir código como hoy lo hacemos hoy, o como se hizo unos años después de la ENIAC, sino que tenemos que imaginar aquellas personas que trabajaban en las centrales telefónicas, que cuando tenían que conectar las llamadas, tenían que físicamente conectar 2 conectores. Para lograr programar esa computadora tenían
6.000 combinaciones distintas, donde tenían que ir conectando, ellas programaban en papel fuera de la sala, luego ingresaban a la sala y hacían las conexiones necesarias, hacían la programación necesaria para que esa máquina pudiera hacer los cálculos. Y estas mujeres, luego de eso, tuvieron una historia muy interesante. De hecho, alguna de ellas participó activamente en el desarrollo de lenguajes de programación ampliamente utilizados, como por ejemplo COBOL y Fortran. Para graficarlo un poco más, COBOL es el lenguaje de programación donde que la mayoría de los, con el cual la mayoría de los sistemas bancarios fueron implementados y aún hoy siguen funcionando. Betty Snyder, por ejemplo, hoy tiene un museo que lleva su nombre, hoy fueron reconocidas todas ellas, lamentablemente en la década de los 90, todavía todas estaban vivas, y fueron incorporadas en el Salón de la Fama de mujeres de la ciencia, y alguna también fue condecorada por el presidente de los Estados Unidos, alguna que todavía estaba viva en la década de los 2000. Pero tenemos que entender un concepto que es muy importante. ¿Por qué en ese momento esas mujeres no tenían la visibilidad que tenían que tener? Y había dos motivos importantes. El primero es que la programación, como tal, en ese momento, no era visto como un trabajo, no era visto como un trabajo razonable. De hecho, los hombres que programaban veían eso como una tarea transitoria o como un trampolín para luego saltar a actividades que ellos entendían que eran de mayor valor agregado. Por lo tanto, qué mejor que colocar allí personas que se mantuvieran en esa tarea, porque se consideraba justamente algo subprofesional. Y por lo tanto, se entendía en la sociedad de esa época que las mujeres eran mucho mejores en ese sentido porque se iban a sostener en esta actividad que los hombres no querían hacerlo. Entonces estamos hablando de fundadoras de las bases, de los cimientos que aún hoy se siguen utilizando para programar los sistemas informáticos. Este Zoom que estamos utilizando hoy, por ejemplo. Y que merecen el mayor de los reconocimientos. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, hay mucho por recolectar, escribir sobre estas primeras mujeres que no solo participaron en la ENIAC, sino participaron después en las computadoras Mark y en las siguientes, fueron muy importantes en ese desarrollo, y que, como ha pasado en otros ámbitos, fueron no reconocidas principalmente por su carácter de mujeres, ¿verdad? Claro. Y en todo caso, porque al pasar me llegaba una pregunta a través del 099-894-987 preguntando precisamente por qué era que las mujeres lo hacían y quedó implícitamente respondida, pues vos señalaste, bueno, ni siquiera era visto como algo jerárquico de importancia, ¿no? Creo haber entendido eso. Correcto, correcto. Pero no es... ¿por qué traje este tema hoy? Y no es antojadizo, ni es... porque no hace época de aniversario de la AñAC, ni hace época de aniversario del nacimiento de ninguna de estas mujeres, ya lo revisé. Pero la semana pasada en Uruguay hubo una jornada muy importante, que es la jornada de Girls in Tech. O sea, es la jornada donde toda la industria de las tecnologías de la información invita y recibe a jóvenes, a niñas, a adolescentes, a acercarse al mundo de la tecnología, al mundo en particular de los sistemas de información, al mundo de la programación, por ejemplo. Porque aún hoy sigue siendo un ámbito no muy explorado por mujeres, donde no están siendo, y estos factores
en lo particular yo no lo tengo claro, pero eso es algo interesante para conversar con especialistas en educación. Todavía sigue siendo un ámbito extremadamente sesgado hacia lo masculino. Em, y evidentemente estamos en una época muy distinta a la que le tocó vivir a estas mujeres, a una profesión muy distinta, donde hoy ya es una profesión final, es una profesión ya de carácter profesional, pero que todavía tiene marginada, de cierta manera, a las mujeres. Y no porque no las reciba, sino por algunos otros factores que me parece interesante conversarlos, explicitarlos, ponerlos arriba de la mesa, para que todos seamos conscientes, fundamentalmente, porque estamos viviendo un momento, y esto lo venimos diciendo desde ya, creo que desde el arranque de esta columna, eh, de esta serie de columnas, donde necesitamos aún más profesionales. Y en particular hay muchísimas mujeres que seguramente se puedan acercar, puedan ser exitosas, y puedan incorporar a esta área un montón de características que son propias del género femenino que muy bien nos van a hacer. Y en ese contexto, para terminar, en todo caso, para empezar a terminar, yo tenía entendido que la matrícula, me quedé pensando en esto último, la matrícula en tu facultad, la Facultad de Ingeniería, la de la Universidad de la República, no tengo idea qué pasa en otras universidades, creció mucho el género femenino, ¿no? Hay más mujeres, no sé si más que los varones, ahora estoy un poco perdido y con esto último me dijiste, me desconcerté, porque además la ingeniería tiene muchas ramas, pero ¿qué podrías decirnos vos al respecto? En información que seguramente no es recontra precisa, pero bueno, por lo menos vas a la facultad. Sí, sin duda que la presencia de mujeres aumentó tanto en el alumnado como en el profesorado, ¿sí? A nivel docente. Eh, pero sigue siendo un ámbito eh, con un eh, amplio margen de hombres. Por lo Claro. tanto, ahí todavía hay mucho para hacer, pero ese para hacer es muy previo, es algo para hacer a nivel de secundaria y quizás a nivel también de primaria. Por eso estas jornadas que se están haciendo, organizadas por la Cámara Uruguaya de la Tecnología y la Información, tienen que ver con acercar, con mostrar, porque incluso a nivel, muchas veces pasa a nivel de los niños, que todo lo que tiene que ver con robótica, con programar los robots, parece ser algo más para los niños que para las niñas. Y de alguna manera esos estereotipos se van arrastrando y hacen que luego se termine generando esa bifurcación donde, bueno, los hombres son los que terminan estudiando en mayor medida estos temas, y bueno, y de repente no es un lugar apetecible para las mujeres. Por lo tanto, es algo que sin duda donde hay mucho para hacer. Bueno, Seba, querido, te mando un abrazo grande. No, en tu condición de hincha de Nacional, no son buenas las noticias. Casi, nos dormimos un poquito, pero estuvimos ahí. El rato que yo vi, pero vi muy poco, era un partido, claro, ya estaba perdiendo Nacional, ¿no? Era un partido parejón y en el que se notaba que era Nacional que quería más, ¿no? Sí, sí, que fue un Nacional muy competitivo, fue un Nacional que le jugó de igual a igual. Y tuve dos hechos desagradables. Primero el resultado y segundo que me perdí el pollo, porque coincidió en horario. Bueno, ya tendremos oportunidad. No tendré oportunidad, sin duda. No, estuvo bueno eso porque me obligó a, cuando me tocó jamón crudo, además, yo soy el gordito hincha del jamón crudo, pero así, recuerdo estar en Cádiz en el año 92 con el galpón y comer jamón crudo y tomar jerez y tener ese recuerdo como uno de los momentos Es espectacular. más gratos, ¿no?
en una ciudad como Cádiz, en un lugar donde todo el mundo dice, pero ven para acá, ¿y qué es lo que tú haces? ¿Y qué es lo que...? Y va, ¿pero qué es esto, no? Esto es un Es paraíso. espectacular. Ahora, ¿me dejás ponerte en un compromiso público? Porque quiero decir bueno, no se hizo durante la pandemia, pero los columnistas, fin de año, nos reunimos de repente, ¿no? Y en un asado clásico de la mañana en camino. Me parece que próximamente ya va a dejar de ser asado y me parece que tu plato va a tener que estar presente ahí. Ay, 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 ay. No es lo mismo, señor. Lo dije, creo que no salió cuando Maru Botana me pregunta en el arranque, porque en el arranque no estuvo Puglia, estuvo Maru Botana. No me acuerdo si fue ella, pero bueno, en fin, estaba ahí el jurado. Y me preguntan, bueno, sos de cocinar mucho. Y yo dije lo que siempre digo, creo tener cierta condición para ser un buen comensal que disfruta de las buenas cosas, de los buenos sabores, de las calidades. No me da todo igual. Ojo, como buen gordo, como y se come de punta a punta todo, esté bueno, esté más o menos o esté regular. ¿Estamos de Esto, acuerdo? Pero no significa que no haya aprendido a apreciar calidades. ¿Estamos de acuerdo también en eso? no es incompatible. Bien, es verdad. Entonces, en ese contexto, yo dije, me siento con más fortaleza desde ese lugar que en la condición de hacedor. Pero uno, cuando está bailando, baila, y la verdad que ya haya pasado 3 semanas y todavía sigo en el baile, parece demagógico lo que voy a decir, pero me gustaría poner un electrocardiograma enfrente para demostrar que no lo es, aunque el electrocardiograma no mide esas cosas. Y es que no lo es realmente. Yo acepté porque fui invitado y tenía la convicción de que si alguien me invita, yo, ¿quién soy para oponerme? Una cosa así. Y además con mucha manija, no es manija la palabra, con mucho entusiasmo y con mucho estímulo por parte de mi esposa y fundamentalmente de mi hijo. Y en ese contexto dije, ¿cómo no lo voy a hacer? Así que dale, vamos arriba, vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien y vamos a aprender. Y 3 o 4 cositas he aprendido, así que Bueno, vamos al cuadro. Ale, fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia. Lo mismo para la familia. Te mando un abrazo bien fuerte. No, estamos besando el final, estamos en el 98.7. Sebastián García Parra nos ayudó a poner la mañana en camino. En el final, estamos en el final, ¿verdad? Vamos a preguntarnos cómo, nos dice Inumet, está el tiempo.